te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Eres indudablemente tú, indudablemente tú. Indudablemente tú. ¿Qué es una iglesia? Es una familia. Oportunidad para servir. Amor y esperanza. Esperanza en la incertidumbre. Acompañamiento en la dificultad. Yo llegué a la iglesia hace 21 años. 24 años. 14 años. En la iglesia he aprendido a caminar en el Señor, a leer y estudiar las Escrituras, A vivir conforme a la voluntad de Dios, a ser un mejor ciudadano para mi país. La iglesia me ha permitido servir con mi talento, Ayudar con alegría. Si invitas a alguien a nuestra iglesia, Le estás regalando una gran oportunidad De conocer
al Señor. De ser parte de una familia. Porque el mundo necesita de Dios. Porque Jesús quiere a los niños. Porque Jesús murió por ti. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Valle de Lili, un lugar para creer, crecer, permanecer y servir. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Amado Señor, gracias porque sabemos que tu amor y tu misericordia nos acompañan cada día, porque tenemos la certeza de que en medio de las dificultades tú te haces soberano. Tú nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria, como está escrito en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y aunque tus pensamientos no son como los nuestros, ni nuestros caminos son como los tuyos, tú has trazado un camino precioso de bendición sobre la vida de tus hijos en este país llamado Colombia. Muchas gracias, Señor, porque tus promesas nos enseñan, nos dan fe, nos fortalecen, nos traen de nuevo el gozo a nuestro corazón. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de que tú eres el Señor de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestra ciudad. Gracias por todas las cosas maravillosas que estás haciendo, cosas que ojo no ve ni oído ha visto, ha escuchado, nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado, pero tú estás obrando para bien de nosotros, tus hijos, y de nuestra nación. Te agradecemos, Señor, por tus misericordias nuevas cada día. Descansamos en ti, en las fuerzas tuyas. Todas nuestras cargas las depositamos ante tu cruz, porque ya tú pagaste por ellas. Así que, Señor, mil gracias por el nuevo día que comienza, la nueva semana, una semana llena de esperanza, llena de regocijo en nuestros corazones. Y gracias, Señor, también queremos pedirte en esta mañana por la vida de Clarita, de Dilberto, de Miriam. Darte gracias por ellos, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por tu fortaleza. Te pedimos que tú levantes todas sus defensas, todo su sistema inmunológico, para que ellos puedan ser restaurados completamente y prontamente también. Gracias por los médicos que expones a su alrededor, por los medicamentos y los tratamientos que hay para ellos en estos tiempos de quebrantamiento, pero donde también, Señor, tú estás al cuidado de cada uno de ellos. Traerás tu gloria sobre sus vidas y tu manto, Señor, los cubre de los pies a la cabeza. Te damos gracias por sus vidas, por sus trabajos, por sus servicios, por sus ministerios, Señor. Y te pedimos que te quedes en compañía de todos nosotros. Con acción de gracias oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén y amén.
En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus
espaldas sin llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma te amará.
y amor. Me abraza, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Hola familia, muy buenos días. Muchas gracias porque bueno, esta semana yo seré la persona
por la cual ustedes estarán llevando en oración a una familia más. Muy agradecida estoy con el Señor, no solamente por el cuidado que Él ha tenido conmigo, la protección que me ha dado, sino igualmente por mis hijos, que gracias a Dios también de salud y están trabajando en casita. Igualmente mi hermano allá en los Estados Unidos, la economía ya se ha ido mejorando allá y pues él ha podido empezar a superar toda su situación económica que ha sido bastante complicada. Mi sobrina igual, estudiando. Bueno, esos son mis 4 amores por los cuales yo le pido a Dios que los proteja, los guarde siempre. Y solamente me resta decirle al Señor que me siga dando fuerza para seguir adelante en esta dura batalla que nos ha tocado a todos los colombianos, que sigamos hacia adelante. Pido por la iglesia para que nos sigamos sosteniendo todos unidos como familia que somos, y que gracias por apoyarme, gracias por estar siempre tan pendiente, y yo sé que ustedes me llevan en sus oraciones a diario, así que mi gratitud a Dios por la maravillosa vida que me ha regalado y por la oportunidad que me da de poderle servir a Él en su obra. Que el Señor les bendiga y gracias, de verdad que sí, gracias por tenerme en cuenta e incluirme en sus oraciones, porque sé que eso manifiesta el cariño que me tienen y bueno, yo creo que es el mejor regalo que Dios le puede dar a uno, esa familia en la fe maravillosa con la que nos sentimos protegidos y muy acompañados. Que el Señor les bendiga. Familia Valle de Lili, me alegra saludarles. En esta mañana tenemos la hermosa oportunidad de orar por nuestra pastora, así que bueno, ella ya ha presentado sus peticiones. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por la vida de nuestra pastora Janet. Gracias porque ha sido parte de tu voluntad y tu propósito, que ella pueda estar aquí al frente de la congregación, Señor, guiándonos, liderando este proceso, Señor, siguiendo ese llamado pastoral que tú le has encomendado. Gracias porque tú has bendecido, Señor, sus hijos, su hermano, su sobrina, su vida, les has guardado, les has protegido, has provisto y has dado también esa bendición, les has permitido mantenerse con sus trabajos, Señor, desde casa, y también, como ella misma lo menciona, ha ido mejorando la situación económica en los Estados Unidos para que su hermano también pueda tener estabilidad. Esto es una muestra más de tu amor y de tu fidelidad hacia ella, Señor, y hacia todos tus hijos. Queremos unirnos a esa petición por la iglesia, Señor, y clamamos por esta congregación, por todas las personas que la conforman, Padre bendito de la gloria, para que seas tú permitiéndonos mantener en unidad, Señor, que los dones y talentos que tú nos has entregado como iglesia puedan desarrollarse para el servicio de tu obra y para la extensión de tu reino. Y síguele dando la guianza, la sabiduría, la dirección a Janet, Señor, para que ella pueda cumplir tu propósito en su vida cada día. En tus manos la entregamos y muchas gracias, Señor, por el amor y la disposición que ella tiene para pastorear tu rebaño. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Iglesia Bautista Valle de Lili, me complace saludarles hoy y traer un mensaje de reflexión que creo que va a cautivar nuestro corazón, porque a mí me lo ha cautivado. El propósito de esta reflexión en que me voy a dirigir a ustedes tiene que ver con la importancia de adorar a Dios en familia, o la importancia de adorarlo, de exaltarlo. Yo he tenido el enorme privilegio de nacer en un hogar cristiano, por tanto, las alabanzas a nuestro Señor siempre fluyeron en casa, a hora y deshora. Siempre tuve en mis padres unos fieles representantes de personas temerosas de Dios. Y por supuesto, por la línea de mi padre, la interpretación de la guitarra, y por la línea de mi madre también el canto. Ellos estuvieron muy inmersos en los coros de la época. Éramos parte de una iglesia
tradicional, la Unión Misionera Cristiana Evangélica, y había un coro. Y siempre fue fundamental en todos los servicios la alabanza y la adoración a Dios. Y aprendí desde mi corta edad a apreciar el arte de la interpretación musical y el canto. Aprendí que en el canto había una expresión liberadora. Y también aprendí que el canto era un momento supremamente importante también para el consuelo del alma. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos cuida, nos apacienta como un rebaño en Salmo 23, nos da victoria y nos enseña en el Salmo 150 a exaltarlo con cuanto instrumento haya disponible. Es por eso que siempre quise entregar ese talento, esa dedicación al Señor. Y me he encontrado con una escritura que está en Romanos, capítulo 9, versículo 4. Voy a compartirlo con ustedes en esta mañana para que reflexionemos y veamos la importancia de la adoración y la alabanza a Dios en familia. Voy a permitirme leer en la versión de traducción actual o traducción en lenguaje actual. Esta versión dice en Romanos, capítulo 9, versículo 4. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. Está hablando el apóstol Pablo a los romanos y dice, a ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Voy a volverlo a leer para que lo escuches con la percepción de tu corazón y tu mente. Y si quieres, cierra los ojos y sumerjámonos en la palabra. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. Está hablando de Israel. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. En principio me llena mucho esta mañana meditar sobre la elección que Dios ha hecho de su pueblo de Israel, la elección que Dios ha hecho, te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, la elección que el Señor ha dado a nuestras familias, las ha elegido para ser su puñado de adoradores, de salmistas. No todos tenemos habilidad, pero todos tenemos un corazón que debe entregarse al Señor en adoración profunda. Dice, a ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Qué hermoso llamarse hijo, porque cuando saludo a mi padre y le digo, papá, Dios te bendiga, el hecho de sentirme hijo es absolutamente primordial y para mí es ministrador además. Dice la palabra que el Señor no solo los ha elegido, los hizo hijos, sino que ha estado con ellos. Este es primordial. Relación. Ha estado con nosotros el Señor, dígamelo si no. Qué bendición poder contar con su bendita presencia y nos ha mostrado su poder. Él ha mostrado su gran poder. Es así, en todos los acontecimientos de la vida está el poder de Dios manifestado. Además, entró en pacto con ellos. Y saben ustedes que un pacto era una señal grandiosa de profunda relación. Y les dio ley, les dio su ley, los mandamientos para seguir, las ordenanzas para guardar. Les enseñó a adorarlo de verdad. Y reconocemos la escritura en Juan 4, 23, 24, que dice, de esos tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice la palabra, también les hizo promesas. Las promesas son una fuente grandiosa de bendición y de razón
por qué debemos adorar en familia. Ahora yo quiero que con los ojos del Espíritu hagamos esta palabra nuestra y oremos. Yo voy a colocarla aplicada a nosotros y usted me sigue en oración, por favor. Cierre sus ojos. Nosotros somos el pueblo que Dios ha elegido. Puedes repetirlo conmigo. Nosotros somos el pueblo que tú, Señor, has elegido. Nos diste el derecho de ser llamados tus hijos. Dios, tú has estado con nosotros y nos has mostrado tu gran poder. Repite eso conmigo, hermano. Señor, nos has mostrado tu gran poder. Señor, has hecho pacto con nosotros. Nos has dado tu ley. Señor, nos has enseñado a adorarte de verdad. Y también nos has hecho promesas. Ahora te invito para que en oración recuerdes las promesas de Dios. Gracias porque tu vara y tu callado me infunden aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de angustiadores. Gracias, Señor, porque unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Dios moraré por largos días. Gracias, Señor. Has hecho promesas infinitas. Has dicho que yo y mi casa te serviremos. Ahora, repite las promesas que el Señor ha dado a tu vida, a tu generación, ha dado a tu familia y ha dado a nuestra familia, Valle de Lili. Qué precioso poder compartir este tremendo versículo en la epístola de Romanos, hermanos. En pandemia tuve la oportunidad de compartir, recién empezaba el periodo de confinamiento y de cuarentena, pude compartir con mi familia en Palmira. Y sabe, por lo menos 3 veces o quizás 4 a la semana hacíamos servicios de adoración a Dios. Allí yo he llevado la guitarra y compartíamos una porción de la Escritura y cantábamos juntos. Estaba mi hijo, estaba mi sobrina y ellos también veían que la familia se unía en adoración. Qué importante herencia hemos dejado instalada en nuestra familia de temor de Dios. Mi hijo está recién ingresando a la universidad y cuando estábamos esperando el resultado de la admisión me decía: papá, oremos, padre, oremos para que el Señor me dé esa posibilidad. Y el Señor contestó. Pues sabe, mi hijo se reencontró con la música en tiempo de confinamiento. Yo había comprado guitarras, flautas traversas, flautas dulces, y él nunca se interesó en la música, sino en el deporte, en el fútbol. Pero mire, tuvo que ocurrir una pandemia para que él se reencontrara con el arte musical. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amo este momento porque me siento parte de la iglesia Valle de Lili. Una iglesia que crece, sirve, una iglesia que adora, una iglesia que cumple la gran comisión. Que el Señor te bendiga, que el Señor te multiplique, que el Señor te prospere, te guarde y que Él nos haga una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Abrazos virtuales para todos mis hermanos y hermanas. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste
calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento, ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan en esta mañana de domingo 23 de mayo. Otro domingo con el que iniciamos una nueva semana que seguimos esperando venga con buenas noticias. Bueno, ese es nuestro anhelo hoy en día, que cada día que iniciamos algo bueno pase. Entre todas las virtudes que Dios nos dio, la esperanza ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Sin ella, los días que hemos vivido y seguimos viviendo, pues no serían nada fáciles de sobrellevar. Pero el amor de Dios se manifiesta cada mañana y nos permite seguir alimentando la esperanza de que será un día mejor, así las noticias digan lo contrario. Esta semana he estado muy contenta, y yo creo que el país entero de igual manera, con los triunfos de Egan Bernal en el Giro de Italia, el ganador del Tour de Francia en el año 2019, un joven que apenas hoy cuenta con 25 años y ya tiene un historial impresionante. Cuando Egan ganó el Tour, yo me encontraba en España en ese momento, y recuerdo que cuando llegué al aeropuerto ya para regresarme a Colombia y presenté mi pasaporte, el funcionario que me atendió me felicitó por el triunfo de mi paisano, y sentí tanto orgullo de ser colombiana y de que alguien en otro continente admirara mi país.
Eso es algo que sentirlo fue muy grato para mí. Me acuerdo que me preguntó que de qué ciudad era, le dije que de Cali y él como que la conocía, no sé si personalmente o por referencia, pero no, habló de la salsa y bueno, habló de que Cali era una ciudad maravillosa. Yo siento mucha alegría cuando alguien de nuestro país, ya sea deportista, cantante, científico, bueno, cualquier profesional en su campo, se destaque fuera de Colombia, porque eso es mostrar esa otra cara de nuestra nación. Nosotros no somos violencia y cocaína, nosotros somos arte, cultura, talento, y eso es lo que debemos destacar. Nuestro país está lleno de jóvenes talentosos que necesitan una oportunidad de ser vistos y escuchados. Es muy triste que tengan que irse de Colombia para que otros aprecien su valor, pero también es motivo de orgullo para nosotros cuando alguien así se destaca en otros países, porque es mostrar esa cara hermosa que nuestra amada Colombia tiene, donde muy bien pega el lema, ¿no? La consigna que se escucha hoy por hoy en las marchas: los buenos somos más. Seguimos en esta mañana trabajando nuestro énfasis de mes, cuidando mi familia. Pienso que esto es algo que ha cobrado mucha importancia durante estos últimos tiempos. La pandemia que el mundo viene viviendo desde hace más de un año ya ha permitido esa mirada al interior de los hogares. El domingo pasado veía una entrevista que Suso, este humorista antioqueño, tiene en uno de los canales nacionales. Entrevista que le hizo a Juanes, bueno, nuestro querido Juanes, ¿no? Quien es uno de esos que yo les decía al principio, uno de esos talentos que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos. Y él le preguntaba qué era lo que consideraba que la pandemia le había dado como positivo. Juanes, sin pensarlo, contestó de inmediato: mi familia. Poder estar con mis hijos y dedicarles el tiempo que antes no les daba. El estrechar lazos que entendí son la prioridad para mi vida. Poder disfrutar de sus juegos y de su tiempo, algo que antes por estar subido a un avión me perdía. Bueno, dijo muchas otras cosas más, pero ahorita recuerdo estas. Y como Juanes, otros tantos personajes populares que he escuchado coinciden con lo mismo. La pandemia les permitió reencontrarse con sus familias, tener tiempo con sus hijos. Escuchar a muchos de estos niños es entender los propósitos que la vida, aún en medio de la adversidad, nos permite. Los hijos son el regalo de Dios. Mire, Salmo 127:3. Porque los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. ¿Tenemos claro que los hijos son esto que nos dice aquí la Biblia? Los niños y los jóvenes, pienso yo, han sido los más golpeados con esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a todos. Ha sido tan difícil porque ninguno de nosotros estaba preparado para todo esto que tenemos hoy, y menos los niños. ¿Y qué decir de los jóvenes? Que antes de que todo esto iniciara tenían sueños con los cuales estaban construyendo sus proyectos de vida. Pero un revés en la historia los llevó a a hacer cambios abruptos e inesperados, donde muchas de las enseñanzas recibidas en sus hogares los ha puesto a prueba. Pensando en esto, a la luz de la palabra de Dios y tomando la vida de un joven que nos registra en las Escrituras, he titulado nuestra reflexión Cuando la fidelidad es puesta a prueba, basada en la vida de Daniel. Como les decía al principio, quiero recordar en esta mañana la vida de un joven que se destaca en los escritos bíblicos por conservar precisamente esta virtud, la fidelidad. Ahora, el capítulo que quiero abordar, pues ya Daniel está crecidito, ¿no? Ya es un adulto. Ahorita les explico por qué. Pero el desarrollo de su vida es producto de lo que fue formado en su niñez y adolescencia. Ahí está el punto central de su historia. Quiero invitarles a que tengan allí a la mano en sus Biblias, si así lo prefieren, tengan abierto en el libro de Daniel capítulo 6. Son 28 versículos de los que no voy a hacer en este momento la lectura de recorrido como acostumbro, pero sí estaremos leyendo algunos de estos versículos a lo largo de la reflexión para puntualizar así las enseñanzas que en esta mañana quiero compartirles. Para tener claro el panorama, vamos a contextualizar un poco este pasaje para que podamos entender mejor la situación de este joven bajo un gobierno que obviamente solo buscaba su propio beneficio. Daniel, uno de los jóvenes, como les decía, vuelvo y lo repito, más representativos que tenemos en las Escrituras. Una vida que nos da cartilla en lo que significa su fidelidad y amor al único Dios, en medio de un pueblo que obviamente no amaba al mismo Dios y que los tenía encima cautivos. Daniel y sus 3 amigos marcaron la diferencia en un momento muy puntual de la historia. Este relato de la vida de Daniel nos ubica en uno de los momentos más trágicos vividos por el pueblo de Israel, el cautiverio como nación en una tierra extranjera, Babilonia. Además del sufrimiento físico y moral que obviamente se vive bajo estas condiciones,
el problema mayor fue la crisis de fe. Muchos ponían en duda seriamente su permanencia como pueblo escogido por Dios. Daniel y sus amigos son llevados como prisioneros de guerra y esclavos en Babilonia, lejos de su hogar en Judá. Cuando ellos llegan allí, rechazan las comidas prohibidas que les ofrecieron. Optaron por una dieta simple, lo que llevará al asombro de quienes los veían, pues eran más saludables que aquellos que comían de la mesa del rey. Daniel, y conocemos la historia, halló gracia delante del rey Nabucodonosor, porque le interpretó sus sueños. Si ustedes leen el capítulo 1 hasta el 5 van a encontrar toda esa historia. ¿Qué pasó allí? Pues que ninguno de sus adivinos pudo adivinarle el sueño que había tenido el rey, pero Daniel sí. Así que en gratitud le nombró como jefe de las provincias de Babilonia, al igual que a los 3 amigos, y por solicitud de Daniel obviamente, les dio cargos importantes en el gobierno de la época. En este capítulo 6 que abordaremos en esta mañana, Daniel, quien está ya bajo las órdenes del rey Darío, quien derrotó a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, es nombrado por Darío como uno de los 3 ministros que tenían bajo su mando a 120 gobernadores de las provincias, ganándose Daniel por parte de sus colegas la envidia y los celos debido a su excelente comportamiento. Bueno, este es el panorama de lo que está sucediendo aquí en este capítulo y el cual quiero que abordemos en esta mañana para que encontremos en él 3 enseñanzas fundamentales que nos deja Daniel, dado su comportamiento en medio de un contexto político y cómo su fe es puesta a prueba. Todo esto y lo deducimos producto de una formación familiar. Veamos allí la primera enseñanza. Cuando la fidelidad es puesta a prueba, nos enfrentamos a los ataques del enemigo. Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Además, eligió a 3 ministros ante los cuales debían rendir cuenta los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Una vida fiel y obediente delante de Dios da como resultado un trabajo limpio y justo delante de los hombres. Subrayé con negrilla este versículo 4 como lo pudieron observar allí y quiero destacar el final de la frase. Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Esas son palabras que hoy en día quisiéramos oír y vivir, ¿no? No solamente ver vivir a los demás, sino nosotros también. Porque resulta que el ejemplo empieza por la cabeza. La instrucción empieza por la casa. Daniel no era corrupto, nos dice aquí el texto. Era digno de confianza, tanto que el mismo rey Darío quería darle un puesto mucho más importante del que le dio. Y ahí lo leímos en el versículo 3. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. ¿Se imaginan? Pensaba yo, ¿cómo podía Daniel ser tan correcto? ¿Cómo podía ser tan honesto? Si desde muy joven había llegado a un imperio que ya sabemos cómo era. La Biblia no nos habla de sus padres, no nos habla de su contexto familiar, no nos dice cómo fue el asunto. De hecho, el libro inicia cuando ya Daniel llega a Babilonia para estar al servicio del rey. Pero desde el primer día mostró su fidelidad a Dios. Se cree que llegó más o menos bordeando los 17 años, apenas saliendo de la adolescencia para nosotros hoy. ¿Cómo sería la formación espiritual, emocional y en valores que recibió de su casa, que desde el primer día en esa corte babilónica marcó un precedente que por lo que conocemos de su historia, pues lo llevó muy lejos? Llegó a ocupar altos cargos en el gobierno y precisamente ¿por qué? Por su limpieza, por su rectitud, por su honradez. Pero miren lo que despertó en sus compañeros de trabajo: celos y envidia. No era posible aceptar esto en un liderazgo gubernamental. Eso le iba a mover la estantería a más de uno, ahorita lo vamos a ver. Permítame lucubrar un poquito aquí. Mire, yo creo que para aquellos sátrapas y gobernadores del momento que se mencionan allí, esos 120, Daniel venía a ser su piedra en el zapato.
Sus políticas limpias y confiables eran un estorbo para los demás. Sabemos muy bien que en nuestro país esto es un espejo de cómo se mueve el sistema político, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los gobiernos del mundo. Enfatizar aquí que Daniel no era corrupto es leer implícitamente que los demás sí lo eran. No en vano tomaron la actitud que vamos a leer más adelante. Cuando un cristiano decide vivir bajo los principios establecidos en la palabra de Dios, la gente que está lejos de Dios se da por aludida. Se siente reprendida de alguna manera ante su manera de vivir y hacer las cosas. Entonces busca destruir toda cosa buena que hay a su alrededor. La forma como Daniel asumía su trabajo, que estaba dentro del marco legal, causó talla en los compañeros de trabajo que muy seguramente no actuaban de la misma manera. Cuando tú, como cristiano, llevas una vida entregada a Dios, caminas con Dios, le eres fiel a sus principios y enseñanzas, los que están a tu lado practicando lo malo sentirán celos de tu fe, se sentirán de alguna manera amenazados. El poder de Dios es mucho más poderoso que aquel que vive en las tinieblas. Los jóvenes de hoy están despertando muchos sentimientos en las personas que los rodean. Algunos los desprecian, para otros son indiferentes, otros los aman. Y el punto es, ¿qué tanto se comprende al joven de hoy? ¿Qué pasa con ellos que despiertan tantos sentimientos contradictorios? Escuchando tantas consignas y posiciones que escuchamos a diario, ¿no?, en todos los medios, de muchas personas frente a todo lo que está sucediendo en el país con respecto a los paros, donde los protagonistas son justamente los jóvenes, yo me atrevería a decir que dichas posturas no se dan desde la objetividad de una generación que es necesario escuchar y conocer su pensamiento. Uno de los grandes problemas del colombiano es que tiende a generalizar, y lo vemos en la manera como se refieren a los grupos representativos. Voy a dar un par de ejemplos. Mire, hemos escuchado, por ahí se escuchó la noticia de una niña que fue violada por un agente del ESMAD. Pero ¿cuál es la expresión que se escucha? El ESMAD está violando a las jóvenes. El ESMAD. No fue toda la fuerza, fue una persona la que protagonizó este asunto. Igual está pasando con los jóvenes. Es que todos son unos vándalos, mire cómo tienen la ciudad, son unos destructores, son unos buenos para nada. Bueno, no son todos los jóvenes, son aquellos que se infiltran para hacer daño. Pero ¿qué pasa? Se generaliza, y eso es un veneno muy peligroso que lleva a la gente a tomarse la justicia por su cuenta. Preocupa mucho el maltrato a los jóvenes, los que han desaparecido en medio de estas trifulcas. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Porque, bueno, hay otra cosa que yo siempre he dicho, y es por qué estos chicos salen en la noche a exponerse a un maltrato que recibirán de aquellos que se amparan en las sombras. Recordemos que la noche es oscuridad y ya sabemos quién se mueve en la oscuridad y las tinieblas de la noche. ¿Sí hay jóvenes errados? Sí. ¿Hay jóvenes marchando por algo que ni entienden? Tal vez sí. ¿Hay jóvenes haciendo daño? Pues sí. ¿Hay jóvenes desfogando su frustración y resentimiento? Pues sí. Pero tendríamos que revisar su formación en el lugar. Daniel llegó a Babilonia siendo casi un niño, y miren lo que hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cómo pudo guardarse dentro de la honradez, la fidelidad y el buen nombre? Porque a pesar de que la Biblia no nos habla de su familia, su moverse en Babilonia sí nos dice de qué hogar venía. Sí nos dice qué formación recibió de sus padres para convertirse en un joven temeroso de Dios, y que gracias a su formación llegó a ser quien fue en una nación ajena a la suya. En la iniciación del libro de Daniel nos dice que tuvo que dejar su hogar en Judá porque fue llevado cautivo a Babilonia. Y aunque se produjo un cambio de un imperio a otro, aún encontramos a Daniel en la posición de primer ministro bajo el rey Darío. Lean los 5 capítulos anteriores y verán. Su presencia en Babilonia trascendió hasta este capítulo 6 en 3 reyes: Nabucodonosor, Belsasar su hijo y ahora Darío, el rey Meda. Un joven fiel a Dios, fiel a sus principios. Un joven que no solamente conocía los valores del reino de Dios, sino que los vivía y los expresaba en su trabajo. Para nadie es un secreto que ciertos cargos políticos dan la oportunidad para quebrar la ley y usufructuarse, que es lo que estaba pasando allí cuando el rey tiene que poner estos ministros para que vigilen. Y así lo leemos, ¿cierto? Así lo leemos. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera ningún riesgo, nos dice ahí al final del versículo 2. Otras versiones dicen para que el rey no saliera perjudicado. Bueno,
Pues eso dice mucho. El rey necesitaba a alguien confiable para que le vigilara el presupuesto del reino y este no fuera a parar a manos ajenas. No es sorpresa para nosotros ver cómo estamos viendo hoy una condición tan conocida para nuestro medio. Y esto sucedió hace miles de años. ¿Y es que los sistemas políticos siguen igual? No, es que el ser humano sigue igual. Su corazón no ha cambiado. No en vano el Señor nos lo advirtió, porque lo malo sale del corazón del hombre. Para ser como Daniel, este joven maravilloso que nos relata la Escritura, se necesita ser renovado. Daniel, un joven con un corazón grato delante de Dios, un joven que supo sostenerse en medio de la corrupción sin perder de vista su fidelidad a Dios, a pesar de que su actitud y su trabajo leal y honrado lo llevó a exponer su propia vida. Y veamos allí a continuación qué fue lo que pasó. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando la fidelidad es puesta a prueba, la fe y la esperanza nos sostienen. Entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron, viva el rey Darío por siempre. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse porque las leyes de los medios y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Una propuesta soterrada que guarda una intención de daño y cubrimiento de malas prácticas. Sabemos que la fe se afirma y sale a relucir cuando es probada. En tiempos de tranquilidad y de cero problemas, pues es muy fácil expresar fidelidad. Con mucha facilidad le damos gracias a Dios cuando hay ausencia de problemas. Pero no es igual cuando estos nos sorprenden y nos sentimos agobiados por ellos. Daniel se enfrenta aquí a un problema, a una prueba que él no buscó. Él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo, con la excelencia que lo caracterizaba y sobre todo con el cumplimiento justo y legal que su cargo le exigía, pero que obviamente no era bien visto por quienes tenían cargos similares y por aquellos que estaban bajo su autoridad. No pudieron encontrarle ninguna falta en el ejercicio de su trabajo. Esto sí que es placentero oírlo en un empleado del gobierno. Algo que nos encantaría ver y disfrutar en estos tiempos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida no hemos recibido la atención debida al acudir a un empleado oficial. ¿Y qué decir de quienes ocupan altos cargos en nuestro gobierno? Hasta ahora, la verdad, no conozco las excepciones. Estos compañeros de Daniel, como no pudieron encontrarle nada sucio ni turbio en sus funciones, apelaron a aquello en lo que en ese momento, y dada la nación idólatra en la que se encontraban, pues se les presentó de oportunidad su postura religiosa. Daniel les quedó en bandeja a aquellos que quisieron sacarlo de circulación. No es lo que pasa hoy con aquellos que son honestos y se mueven en la legalidad. ¿Por qué están silenciando a los jóvenes? ¿Por qué están silenciando a los líderes sociales y a todos aquellos que están hablando con la verdad, que se atreven a decir la verdad? Porque no conviene a algunos. Porque vivimos en un país que se precia de ser libre, pero amordazan a aquellos que quieren ser oídos. Y no necesariamente estoy hablando aquí en el campo político. En otras instancias de la sociedad pasa lo mismo. El rey Darío es sorprendido por estos grupos líderes de gobierno que buscaban destruir a Daniel para tal vez encubrir así sus turbios manejos, ¿no? Permítame lucubrar un poquito acá. Necesitaban quitárselo de encima, así que urdieron un plan disimulado con apariencia de engrandecimiento y orgullo personal del monarca. Apelaron al ego del rey, cuando le endulzan el oído, ¿no? Lo ensalzan y prácticamente lo obligaron a que lanzara un decreto que obviamente iba en perjuicio del profeta. Y el rey cayó redondito en la trampa, pues aprobó dicho decreto. Los métodos insidiosos con apariencia de religiosidad son maquinados por personas egoístas y con un corazón lleno de maldad. Al rey lo manipularon de tal manera que no le quedó otra opción que cumplir su decreto. No se dio cuenta en la trampa que le pusieron y la manera como lo usaron para lograr fines destructivos contra una persona, la única persona en la que el rey podía confiar y el pueblo podía tener un trato justo en todo lo que tenía que ver con las políticas de gobierno. La fe de Daniel fue probada.
Si hacemos un comparativo con nuestro actual contexto, encontramos que también nuestra fe está siendo probada. No es fácil para el pueblo cristiano estar en medio de una situación como la que venimos padeciendo desde hace más de un año con la pandemia y ahora con el tema del paro, que ya vamos a completar en esta semana un mes. Los hijos de Dios estamos siendo probados, estamos siendo confrontados, criticados, juzgados, señalados, porque sencillamente nuestra actitud frente al panorama actual no es la del común ciudadano. De diferentes maneras, en el trabajo, en la universidad, en la comunidad, en la misma familia, enfrentamos ataques a nuestros principios de fe, críticas a nuestros principios de fe. Nuestras expresiones cristianas son puestas en tela de juicio. Daniel fue expuesto por su fe, único motivo que encontraron para atacarlo. El Hijo de Dios, que es fiel a sus principios y se mueve conforme a la voluntad de Dios, pues es blanco de ataques, es blanco de críticas. Yo recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en el sector empresarial, tenía un cargo directivo y entre las funciones que ejercía había una que era aprobar a uno de los compradores de los retales industriales que arrojaba la planta. Yo trabajaba en aquella época en una multinacional de producción de medicamentos para la salud humana y los compradores tenían que licitar y presentar sus propuestas, sus ofertas para la compra. A lo que obviamente yo tenía que estudiarlas y aprobar el que más conviniera para la compañía. Oigan, amados, ustedes no se imaginan el bombardeo que yo tenía que sortear cada mes de aquellas personas que querían comprar esos desechos industriales. Me llamaban para sobornarme, me ofrecían dinero, me ofrecían acciones de clubes, que en aquella época los clubes estaban de moda. Recuerdo que hasta uno de ellos, muy osado, se enteró que yo estaba con ganas de comprar un apartamento y me dijo que me completaba la cuota inicial. ¿Cómo les parece el atrevimiento? Pero bueno, uno de mis compañeros que conocía la situación se burlaba de mí. Me decía que yo era una tonta, que yo era una boba, que porque no aprovechaba que esa oportunidad para hacerme con plática extra, que cómo era posible que yo la desperdiciara. Y eran cantidades significativas lo que me estaban ofreciendo. Pero algo que le agradezco a Dios fue que sostuvo mi mente y mi corazón alejada de la ambición que eso representaba. Yo no les voy a negar aquí que más de una vez lo pensé, porque les voy a decir mentiras, más de una vez lo pensé. Una noche que me puse a reflexionar y dije, ¿quién se va a dar cuenta? Yo soy autónoma, soy la jefe de la edición. Simplemente tengo que firmar la mejor oferta y listo, y por debajo cuerda recibo mi plática. Pero mi temor a Dios fue mucho más fuerte que mi ambición. Si algo me ha ayudado a lo largo de mi vida cristiana, cuando me veo enfrentada a situaciones como esta, es el temor de perder el favor de Dios. Ese ha sido mi escudo protector y preferí pasar por tonta que por ambiciosa. Algo que en aquella época me ayudó mucho fue que un domingo me fui para la iglesia y escuché una enseñanza basada en la historia de José, quien huyó de la presencia de la esposa de Potifar para no ceder a la tentación. Pues, ¿qué hice? Al día siguiente fui y me presenté a mi superior inmediato, le solicité me quitara esa función y le conté la verdad. Le dije, estoy expuesta por esto y por esto y por esto. Afortunadamente contaba con el aprecio de esa persona y sí, no solamente me quitaron ese peso encima, sino que cambiaron la política porque se dieron cuenta que ahí había una fuguita peligrosa. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que los hijos de Dios estamos expuestos todos los días. Daniel lo estaba. Su fe y fidelidad a Dios, así como su lealtad al rey, fue puesta a prueba. Cuando Daniel se entera del edicto del rey, maquinada por sus compañeros de trabajo, hace algo que obviamente fue el motivo preciso que estos hombres buscaban. Miren, versículo 10, dice, Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. Versículo 11, luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Ahí tenían lo que buscaban. Algo para entender. Mire, Daniel no hizo eso para desafiar al rey o a su edicto. Lo hizo porque era su costumbre y nada, ni siquiera un decreto real le iba a hacer olvidar a qué Dios servía y que sus prácticas no eran sagradas para él, sus prácticas religiosas. Luego hizo lo que era su costumbre, aún a sabiendas de que su vida corría riesgos, porque le estaba dando la oportunidad a sus enemigos para sacarlo del camino. De hecho, ellos de inmediato que hicieron, salieron corriendo y se presentaron ante el rey. Miren lo que le dijeron, versículo 12. Enseguida se presentaron ante el rey y le dijeron, Majestad, usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted. Y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad? ¿Qué tal los astutos, no?
Así se mueve el enemigo que tenemos. Con astucia nos engaña para que caigamos en sus trampas. ¿Qué fue lo que pasó con el rey? Mire, ahí lo tenemos, ¿no? Versículo 13. El rey respondió, así es una ley para los medos y los persas y no puede anularse ni cambiarse. Y vemos aquí cómo el plan urdido surte el efecto esperado. Entonces le dijeron al rey, Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones de su Dios 3 veces al día. Miren el argumento que dan aquí. No lo respeta a usted ni a la ley que firmó. Lo acusan de desleal con la corona para la cual trabajaba. Nos sigue narrando el texto que el rey se entristeció y trató en vano de buscar una solución que librara a este hombre de la sentencia que tenía que ser ejecutada ante la imposibilidad de librar la ejecución. Mire, el rey no pudo librar a Daniel porque había firmado un edicto y él tenía que hacerlo cumplir. Así que no tuvo más que dar la orden, y aquí lo podemos leer, versículo 16. Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Los colegas de Daniel lograron su cometido. ¿Qué es lo sorprendente aquí para sus compañeros de trabajo y para todos aquellos que querían hacerle daño? Bueno, y también para el rey, la actitud que tomó el profeta frente a esas acusaciones. No se defendió, no atacó, no devolvió con la misma moneda, pudiendo hacerlo, tenía el poder, era un principal del gobierno, mano derecha del rey Darío. Pero no, Daniel se mantuvo firme y fiel, y lo vemos en la siguiente enseñanza. Mira, ahí lo tenemos. Cuando la fidelidad es puesta a prueba, la resistencia nos lleva a la bendición. Daniel respondió, viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca a los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Soportar las pruebas confiando en el Señor nos garantiza la victoria. Ante la acusación de los malvados, este siervo de Dios, quien le servía al Señor desde que era un niño, fue arrojado al foso de los leones. Aparente triunfo de los acusadores. Habían logrado lo que querían. Se habían podido quitar finalmente esa piedrita que les estaba tallando en el zapato. El asunto político lo resolvieron utilizando vilmente la ideología religiosa del profeta. Algo que, si miramos hoy en nuestro contexto, podríamos encontrar ciertas similitudes. A muchos cristianos les señalan por no tomar posturas políticas a un lado o al otro. Esta semana, hablando con una de las líderes de la iglesia, me compartía acerca de una enseñanza dada por un pastor juvenil que conozco y admiro mucho, donde él claramente les decía a los jóvenes, la iglesia del Señor no está para asumir bandos ni colores partidistas, porque a cualquiera que le muestre sus simpatías estará violentando algunos de los valores cristianos. La iglesia del Señor, mis amados, está para predicar y vivir el evangelio en todo lo que compete a la devoción a Dios y a la ayuda social que Jesús nos enseñó durante su ministerio. Eso está claro. Si tú quieres caminar en una marcha, abrazar una causa porque sientes en tu corazón que lo puedes hacer, pues estás en la libertad de hacerlo. Es tu derecho como ciudadano de este país. Pero el que no lo hace, porque también tiene su propio derecho de no hacerlo y debe ser respetado en su integridad como cristiano. El momento coyuntural que vive el país no puede ser motivo de coacción. Cada ciudadano es libre de hacer uso de su objeción de conciencia. Eso fue lo que hizo Daniel en aquel momento. Había un edicto real, lo dictó el jefe máximo del gobierno para el cual él trabajaba, por lo tanto debía ser obedecido. Pero él hizo uso de su objeción de conciencia. Nadie le iba a obligar a adorar a otro Dios, así fuera su propio rey. Él solo le era fiel al único Dios, al Señor de señores. Eso nadie se lo iba a quitar. Prefirió exponerse. Algo que no es fácil. Exponer la vida, wow, complejo. ¿Se imaginan la actitud de los enemigos de Daniel? Es probable que se rieran o manifestaran su alegría. Por fin habían logrado lo que querían y se aseguraron de que su plan no fallara. Mire, versículo 17. Luego pusieron una enorme roca, está hablando en plural, pusieron una enorme roca tapando el foso. El rey puso su sello y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. Misión cumplida, me imagino que se dijeron. Problemita solucionado. Esa noche, hasta donde sabemos, 2 personas no durmieron.
Daniel y el rey Darío. Versículo 18. El rey se fue para su palacio, se acostó sin cenar y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. ¿Y por qué digo que Daniel no durmió? Aunque el texto no lo menciona como si lo dice en el caso del rey. Porque estoy segura que estuvo en oración toda la noche. ¿Se imaginan? Estar frente a las fauces de leones que muy seguramente los habían puesto en ayuno para que se dieran un buen banquete. Daniel resistió la prueba. Estaba convencido a que Dios servía. Y las palabras del rey, sin él saberlo, fueron oídas por Dios, quien protegió a su siervo. Muy bien, ¿qué hace entonces el rey? Versículo 19, lo tenemos aquí, lo quiero leer. A la mañana siguiente, el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar, gritó: Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? El rey no esperó casi a que amaneciera para salir corriendo hasta el lugar donde se encontraba el profeta. ¿Y cuál no sería su asombro y su sorpresa cuando éste mismo le contestó? Daniel resistió la prueba. Estaba convencido a que Dios servía, ¿sí? Y se cumplió las palabras del rey el día anterior cuando le dice: espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Ahí está. Esas palabras no solamente las oyó Daniel y los que estaban allí, también las oyó Dios. Por eso Daniel resistió esa prueba convencido de que Dios estaba allí y lo iba a proteger. Versículo 19 nos dice que a la mañana siguiente el rey se levanta muy temprano, o sea, no esperó a que amaneciera para salir corriendo. Necesitaba estar seguro de qué había pasado con Daniel. Y en el versículo 21 la sorpresa cuando él pregunta y Daniel le contesta, dice: Daniel respondió: viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel a cerrar la boca a los leones y no me han hecho nada, porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. Qué interesante el saludo de Daniel aquí. Viva el rey por siempre. No hay reproches, no hay señalamientos ni acusaciones hacia la sentencia dictada por su jefe de gobierno. Todo lo contrario, hay un reconocimiento a una lealtad que no tenía que haber sido cuestionada. Y así el rey Darío lo entendió. El rey no solamente se asombró al escucharle la voz, sino que su corazón se alegró, porque ahí entendió que había cometido una injusticia. Dice el versículo 23, el rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. La resistencia de Daniel ante esa dura prueba lo llevó a recibir la bendición de Dios, la protección de su vida, porque su confianza en su Creador así lo determinó. Dios protegió a Daniel, el ángel lo acompañó y cerró la boca de los leones. La fidelidad siempre triunfa tal como lo desea Dios. Se necesita una fe muy fortalecida para enfrentarse a unas fieras y salir ileso, ¿no? Como pasó con él. Bueno, eso lo podemos asegurar. Pero es esa misma fe la que el Señor espera que tengamos nosotros en medio de las dificultades de las cuales no podemos escapar. Esta semana una pareja de la iglesia resultó con COVID. Y mientras yo le oraba al Señor por ellos, yo de todas maneras le hice las preguntas al Señor. Señor, yo no entiendo ellos por qué tienen COVID. Si ellos se han cuidado tanto, si son tan juiciosos, si son tan prudentes, ¿tú por qué no les evitaste ese contagio? Si tú podías hacerlo perfectamente. Varias fueron las respuestas que el Señor puso en mi mente. Mire, primero, porque los hijos de Dios no estamos exentos de vivir situaciones adversas. Segundo, porque la prueba nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Y tercero, porque es necesario padecer un poco de tiempo para que la gloria de Dios ante su cuidado y su salud brille para aquellos que todavía no disfrutan de Él como su Señor y Salvador. Daniel era fiel a su Señor, no le falló en lo más mínimo. Desde niño fue formado para amar y obedecer a Dios, aún a costa de lo que pudiera pasarle. El Señor le permitió llegar hasta el foso de los leones, pero le preservó la vida y permitió ver su gloria que hasta el rey la reconoció. Dios está cuidando de las familias. Dios está cuidando de tu familia. Miren todo lo que las familias hoy en día han ganado, aún en medio de esta adversidad tan dura que nos ha tocado vivir. De esta situación vamos a salir fortalecidos, seguros de que estamos en manos de Dios y que por más fieros que sean los leones que nos acechan en ese foso, Dios cerrará sus fauces y no permitirá que nada atente contra ninguno de sus hijos.
Nosotros los padres terrenales cuidamos y protegemos a nuestras familias. Pues recordemos que Dios es nuestro Padre Celestial, por tanto Él también hace lo mismo. Además, aplica justicia para aquellos que atenten contra sus hijos. Si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo 6, verán cómo la justicia finalmente llegó. Aquellos que quisieron dañar a Daniel terminaron siendo víctimas de su propio invento. No sabemos cómo va a terminar todo este proceso que venimos padeciendo en nuestro país. Pero de lo que sí debemos estar seguros es que Dios interviene en la historia de manera directa. Y es nuestro deber cumplir como Daniel en la integridad de nuestra vida y nuestras acciones, valores que debemos formar en nuestros hijos, para que el mañana, del cual serán ellos los protagonistas y beneficiarios, sea más justo y equitativo. Concluyamos. Cuando la fidelidad es puesta a prueba, la fidelidad despierta celos, despierta envidias, no se puede ocultar. A veces resulta como un espejo con un reflejo adverso, pues muestran quienes se miran en él lo que no tienen. La fidelidad es probada cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos, pero Dios acompaña a sus hijos en todas sus luchas. La fidelidad es probada cuando la fe y la esperanza nos sostienen en medio de las tormentas. La fidelidad es probada cuando al resistirla alcanzamos la bendición de Dios y el Señor nos saca en victoria. ¿Por cuántas pruebas estás pasando en estos momentos? Recuerda que Dios no te abandona. Él está a tu lado, te protege, te acompaña. Miren hasta dónde acompañó a Daniel. Hasta los enemigos más feroces no son nada en la presencia de Dios. Debemos permanecer fieles al Señor, así como Daniel lo fue. Es simplemente tomar una decisión. Hemos recibido muchas enseñanzas. Tú que eres joven, piensa en lo que tus padres te han enseñado. Hoy decide ser fiel, así como Daniel, para que siempre cuentes con el favor de Dios. Resistirla, alcanzar la bendición de Dios. El Señor nos saca en victoria. ¿Por cuántas pruebas vamos a tener que seguir pasando para poder estar cimentados en lo que el Señor quiere? Dios está a tu lado. Él te protege, Él te acompaña. Y ya podemos ver en el ejemplo de Daniel hasta dónde el Señor lo acompañó. Debemos permanecer fieles, así como Daniel lo fue. Como les digo, es simplemente tomar una simple decisión. Una simple decisión. Piensa en todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, en todas las enseñanzas que hemos recibido, y no debemos temer a los leones. En ese foso estará siempre el ángel del Señor para protegernos y mostrarnos su misericordia. Él cuida a las familias que Él mismo conformó. Nosotros solo hacemos parte cuando le obedecemos, o hacemos nuestra parte cuando le obedecemos y cumplimos con sus mandamientos. Vamos a orar. Estar a prueba no es una opción, es algo que nos llega a veces sin darnos cuenta, de sorpresa. Pero de nuestra fidelidad a Dios depende que podamos sortear las dificultades por más fieras que nos parezcan. El Señor siempre estará allí con sus manos extendidas para ayudarnos a movernos en el foso de los leones sin temor a ser devorados por ellos. Quiero invitarlos acá ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Amado Dios, maravilloso Señor, exaltamos tu grandeza en esta mañana, reconociendo que eres tan poderoso que a veces nuestra fe no es suficiente para entender tu majestad. Daniel nos enseña hoy aquí cómo debemos confiar sin dudar por un segundo en tu protección. Nuestra vida está en tus manos y tú con tu gran misericordia nos cuidas y nos proteges cada día de todo enemigo que quiere hacernos daño. Tú miras nuestro corazón y esperas hallar en él la fidelidad que tú quieres que te demos. Que la vida de este hombre que desde muy jovencito mostró su entereza y nunca se doblegó, sea nuestro referente hoy para enfrentar igual las dificultades del camino y transitar por él muy seguros de contar con tu compañía a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, gracias querida familia y amigos por acompañarnos nuevamente en esta mañana. Su participación es muy valiosa para nosotros, ya que es un tiempo que aprovechamos para estar juntos, agradecer a Dios por su cuidado y protección y sobre todo por contar con su sabiduría para darle a nuestras familias, especialmente a nuestros jóvenes, las herramientas espirituales suficientes para continuar adelante, teniendo como buen referente a Daniel, un profeta destacado en su tiempo y más aún porque desde su juventud supo guardarse fielmente en el amor de Dios. Cuídense mucho, que tengan un feliz resto de domingo, que tengan un delicioso almuerzo y que esta semana que viene venga cargada de bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones para todos.